Bueno, no me sale grabando. Ahí está. Bueno, entonces estamos ahí, principio del apartado 6, donde nos dice que para entender qué es la polis necesitamos entender que es un modo de organizar la vida en común, ¿no? Un modo de organización política. Y fíjense, estaríamos en el párrafo 4, ¿sí? Se cortó. Sí, me parece que se le cortó a ella. Me parece que sí. Sí, se volvió a cortar como el otro día. Capaz que es un problema técnico de la profe. Ahí volví, ¿me escuchan? Sí. Sí, ahora sí, profe. Sí, es un problema técnico de mi compu, como decía una compañera. Yo un poco los escuchaba y después se me cortó. Bueno, entonces, están donde iba a empezar yo a leer, apartado 6, párrafo 4, donde empieza la pregunta, ¿qué es lo inédito en la polis? ¿Encontraron en el manual? Hola. Hola. Hola, profe. No podía entrar. Buen día. Sí, buen día, Luis, ¿cómo va? Bien, Bueno, bien. menos mal que pudiste entrar. Bueno, estamos apartado 6, párrafo 4, donde dice qué es lo inédito en la polis. ¿Encontraron? Leo ahí, ¿ok? Díganme, sí, profe, sí, estamos acá. Sí, ya está, profe, ya está. Bien. Sí, ¿Qué es lo inédito en la, estamos. qué es lo inédito en la polis? Todas las formas de organización de los pueblos anteriores asumían que había alguien que por alguna razón natural o sobrenatural estaba destinado a mandar sobre los demás. Y era... Ay, ay, perdón. Y era el que tomaba la decisión... Me perdí. Y era el que tomaba las decisiones y establecía las leyes. En todas las formas anteriores de vida en común, la decisión acerca de qué era lícito y qué no era lícito, qué se podía hacer y qué no, quién vivía... Ay, perdón. Tengo ataque de estornudos. Quién vivía y quién moría estaba en manos de un solo hombre, ya sea el emperador, el rey, el faraón, etc. El poder se concentraba en uno y los demás se encontraban subordinados a las decisiones de este uno. Los griegos, en cambio, inventaron una institución en la que todos los ciudadanos, politai, participaban en común de las decisiones sobre los problemas comunes. No se trata de discutir acerca de todos los problemas. Por ejemplo, si alguien quiere comprar un par de zapatos, Ello solo incumbe a él y a su familia.
o a un grupo de pertenencia, pero no es algo común a todos los ciudadanos. Pero si el gobierno oprime a los ciudadanos, o se atacan los persas, o si la sequía ha hecho que se pierdan cosechas, no son problemas de un ciudadano o de una familia o de un barrio, porque sino que atañen, digamos, incumben a todos, ¿no? Estamos entonces ahí, se empieza a ver, como dice ahí, qué es lo inédito en la polis, qué es lo nuevo, Sí. que antes en las otras organizaciones había una persona que tomaba las decisiones, establecía las leyes. Y en esta forma particular, todos los ciudadanos, todos los que son considerados ciudadanos, participan de las decisiones de los temas que incumben a toda la comunidad, ¿sí? O establecen leyes a partir de una asamblea donde todos los ciudadanos hacen un debate y a partir de eso se ve qué solución se va a dar a un problema o qué ley se va a poner para resolver un problema. Acá un dato importante que lo dice al final del apartado, pero lo aclaro acá. ¿Quiénes son los considerados ciudadanos? Todos los hombres libres, mayores de edad, pertenecientes, nacidos en ese territorio. O sea, ¿cuáles son las exclusiones? No las mujeres. Las mujeres. No, exacto. No son consideradas ciudadanas. No los niños. No los esclavos, y con respecto a los extranjeros, como dice Lalu, pueden participar en el debate, pero no pueden votar, ¿sí? O sea, tienen voz, pero no voto. Entonces, bueno, la ciudadanía, digamos, no están aceptados todos los habitantes como ciudadanos, pero sí, digamos, es amplia. O sea, no tiene que ver, en parte no decide uno solo, sino que esa decisión está en manos de los considerados ciudadanos, y además esos considerados ciudadanos no tienen que ver con riqueza, como después va a ser en algunos momentos históricos, ¿sí? Bueno, entonces acá estamos en el primer momento de definir qué es la polis, ¿no? Este modo de organización de la convivencia, de la vida en común, modo de organización política, donde por primera vez, digamos, todos los ciudadanos, aunque estén estas restricciones, son los encargados de debatir y en común decidir sobre los problemas de la comunidad, ¿sí? Entonces acá lo que va a marcar primero son dos condiciones necesarias para que esto sea posible, ¿no? Condiciones necesarias para que funcione la polis. Tan ahí es el párrafo siguiente, de donde me quedé. Los problemas que son comunes a todos requieren ser discutidos y resueltos en común. La forma de resolver este tipo de problemas que los griegos inventaron es abrir un ámbito, un lugar donde cada uno puede plantear libremente los proyectos de solución que, después de deliberar en común, todos los ciudadanos pueden resolver lo que se va a hacer. Por supuesto, para que esto pueda llevarse a cabo, son necesarias varias condiciones. Y ahí va a establecer básicamente dos condiciones. La primera de ellas es que se haya renunciado a tomar decisiones por medio de la violencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ley del más fuerte, la ley de la fuerza física, digamos, no va a estar incluida en el momento de toma de decisiones, ¿no? No se puede decir, tenés que aceptar lo que yo digo, pues si no te pego, ¿no es cierto? Entonces, la violencia va a estar afuera, va a ser un espacio de diálogo, ¿no? Donde, digamos, uno tiene que, como van a ver que dice en la segunda parte, mostrar por qué está bien lo que él dice, no con amenazas, sino, como va a decir la segunda parte, con argumentos, ¿sí? La segunda condición. Paso al párrafo siguiente. Una segunda condición es que los proyectos y los planteos que cada uno haga sean mediatizados por la palabra.
Esta es la razón por la cual en la antigua Grecia la palabra y la deliberación empiezan a tener un papel preponderante en la organización de la comunidad. Anteriormente, solo tenía relevancia la palabra de Dios o la palabra del rey. Era una palabra que mandaba, que daba órdenes, que reclamaba obediencia incondicional. Pero con los griegos no basta con obedecer las órdenes que se imparten, sino que además hay que encontrar una forma por la cual la mejor solución es la que todos acepten y obedezcan. Y para esto es necesario dar argumentos, es decir, poder fundamentar lo que se dice. Si alguien cree que sabe lo que hay que hacer ante un problema determinado, tiene que dar algún tipo de argumentos para mostrar que esa solución es mejor que la que propone otro. Entonces, acá estamos en la segunda condición para que funcione este sistema de la polis, que tiene que ver con que todos los planteos se formulen con palabras y que esos planteos estén sostenidos, ¿no?, con otras palabras. ¿Qué significa esto? Digamos, mostrar con argumentos por qué esa propuesta es la mejor, ¿sí? Acuérdense, no se pierdan en lo que el tema, digamos, del apartado, ¿no? El tema del apartado es por qué la filosofía tiene que ver con este momento histórico de la polis en Grecia, ¿no? Lo que nos está mostrando este apartado de a poco es que hay una relación entre la polis y el surgimiento de la filosofía, ¿sí? O por lo menos el gran desarrollo que se dio en Grecia. Todo eso es lo que empieza a desarrollar ahora, ¿no? Esta relación entre polis y filosofía, que creo que un poco ya se va viendo, pero ahora lo va a explicitar, ¿no? Adelanto un poco por si alguien todavía no lo está viendo mucho. Todo ese debate que se arma en las asambleas, ¿no? No sé si alguna vez escucharon la palabra ágora. Ágora es una palabra griega que significa plaza o plaza pública. Era la plaza central de la polis, ¿no? La polis tenía como un casco urbano y después es un territorio donde también hay parte rural. Entonces, las asambleas, donde todos los ciudadanos se reúnen periódicamente a hacer este debate para solucionar problemas, se da en esta plaza central que es el ágora, ¿no? Entonces, en esa asamblea del ágora, ¿qué es lo que pasa? Este debate tiene que ver con pensar cómo solucionar problemas, pensar qué leyes establecer, etcétera, ¿no? Y este intercambio de ideas, ¿no?, fundamentando lo que cada uno dice o mostrando las fallas del planteo de otra persona, tiene que ver con reflexionar y argumentar, ¿cierto? Que es básicamente en lo que consiste la filosofía. Porque, digamos, si quieren, ¿cuál es el método de la filosofía? Es la reflexión y la argumentación, ¿sí? Entonces se entiende que esto haya sido como un caldo donde la filosofía va a tomar, digamos, bastante envión, ¿no? Porque era una práctica cotidiana, ¿se entiende? Dentro de la organización de este modo de vida. ¿Se sigue eso que dije? Sí. Bien, perfecto. Entonces voy a leer un poquito más como para dejarlo más explícito, ¿sí? Pero va por ese lado. La preeminencia de la palabra, que comienza a aparecer como una condición de vida en la polis, implica también un cierto ordenamiento o jerarquización de las palabras, y esto es lo que podemos llamar lógica argumentativa. Este tipo de resolución de problemas a través del diálogo, de la discusión o de la argumentación, se vincula directamente con la filosofía. La filosofía es, en alguna medida, una especie de ordenamiento, de sistematización de estos procedimientos, de estos métodos por los cuales se busca la verdad. Se trata de una verdad que no está inmediatamente ligada al poder,
que no depende del poder, como era en todas las concepciones antiguas anteriores a las de los griegos, en las cuales el poder, el lugar del poder y de la verdad coincidían. A veces estos lugares aparecen poco diferenciados, como cuando al lado del rey está el brujo, el sacerdote o el mago o algún otro personaje que encarna el saber. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Se disocian saber y poder, ¿no? Aunque una persona no tenga ningún poder, si tiene el saber de cuál es la mejor solución, se va a acatar esa solución, ¿sí? Entonces hay acá como dos temas, o tres temas que estamos viendo en el apartado. Lo primero, lo inédito de la filosofía es que las decisiones no son tomadas por uno, sino que las decisiones son tomadas en base a un debate donde participan todos los ciudadanos. Eso significa que se disocian saber y poder, ¿no? No era el que tenía el poder antes el que automáticamente establecía las leyes, o que tenía un, como dice acá, un consejero a su servicio, que se supone que era el que tenía el saber, pero estaba al servicio del que tenía el poder. Ese sería como el primer tema. Y el segundo tema es este vínculo fuerte entre la polis y la filosofía, porque la polis se basa en ese debate de la asamblea, donde lo que se hace de alguna manera es filosofar, ¿no? Porque se reflexiona y se argumenta sobre un problema. ¿Se ve? Esos serían como Sí. los temas. Bien, perfecto. Sigo el párrafo siguiente, que aclara lo mismo. En la polis, el ámbito del saber, del poder y del saber se disocian. Es decir, que aunque alguien no tenga mayor fuerza o poder que otros, sin embargo puede volcar la decisión del conjunto a su favor. Si su propuesta es mejor, si la puede justificar de la mejor manera o si puede convencer al conjunto. Es decir, que desde el comienzo la filosofía aparece vinculada a esta forma de organización de la comunidad que podemos llamar democrática, entendiendo por tal cuando el conjunto participa de todas las decisiones de lo que es común a todos ellos. Y en lo que sigue ese párrafo hace esta distinción entre democracia directa y democracia representativa, que sería la democracia moderna, la de nuestro país, ¿no? Por ejemplo. Voy al pizarrón y pongo algunos temas de esto que vamos viendo, ¿sí? Bueno, Bien. buenísimo. Bien. Modo de organizar la vida en común. Entonces, se debate, no, decisiones y leyes basan en un debate. Profe, perdón, pero no estás compartiendo pantalla. Profe. Eso te iba a decir. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Se había cortado. Bien, a ver si el pizarrón lo siguen viendo. No, no lo siguen viendo, ¿no? Espera. No. Ahí comparto otra vez. Ahí está. Modo de organizar la polis, modo de organización, de organizar la vida en común. Las decisiones y leyes se basan en las conclusiones de un debate en el que participan todos los ciudadanos. Ya dijimos que no todos los habitantes serían ciudadanos. Las decisiones
no están en manos de uno rey, emperador, sino de muchos, ¿no? Los ciudadanos se disocian saber y poder, ¿sí? Vínculo, filosofía, polis. Ambas se basan en la razón son en la reflexión y la argumentación. Ese sería el cuadrito de alguna manera que resume un poco lo que venimos viendo, ¿no? ¿Cómo les parece este resumen del Está bien. pizarrón? Bien. Está bien. Bueno, genial, genial. Entonces, Yo agregaría igual que tienen que ¿qué? existir dos condiciones. Bueno, no está mal, no está mal. Póngalo ahí, como dice Lalu. Las dos condiciones que son necesarias para que funcione la polis. La segunda un poco está, ¿no? En esta parte de vínculo entre filosofía y polis. Pero sí faltaría la de no va a tener lugar la violencia, ¿no? Como dice ahí, que se renuncia a tomar decisiones por medio de la violencia. No, y lo que quería poner al final, que bueno, es medio detalle, ¿no? Pero, ¿cómo se llama este sistema? Democracia directa, ¿no? Es diferente a democracia representativa, que sería la nuestra, que es la moderna. Y democracia conocen, ¿no? La etimología demos, pueblo. Democracia viene de gobierno. Entonces, democracia es gobierno del pueblo. El pueblo, ¿cuál es la idea de los ciudadanos, no? Que deciden. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Después, en ese apartado solo hay como dos términos, dos palabritas, que está bueno que nos vayamos familiarizando porque las vamos a ver como bastante en el manual, van a salir cada tanto, ¿no? La primera palabra es la que está allí abajo en el siguiente párrafo, que está entre comillas, que dice autónomo. Leo un poquito y explico. Esta forma de organización de la vida en común, esta forma de organización de la vida que inventaron los griegos, hace posible la autonomía de las decisiones. Autónomo es el que se da las leyes a sí mismo, el que no depende de las órdenes de otro, el que no depende de la decisión que toma otro, sino que decide por sí conjuntamente con otros. Fíjense la etimología otra vez de esta palabra. Autónomo. Viene de auto, uno mismo, y nomos, ley o leyes. Esperen que me suena la nariz. Bien, entonces, la autonomía, que si tuviésemos que elegir un sinónimo, es como libertad, ¿no? Una persona autónoma es una persona libre. ¿Qué quiere decir? Que
cómo se maneja, no por leyes que le impone otro, sino por leyes que decide él mismo, ¿sí? Por eso autónomo se da las leyes a sí mismo. ¿Se entiende la palabra? ¿La escuchan? Sí, pues se entiende bien. Que la imagen se quedó frisada. Bueno, entonces, ¿qué va a decir? Que tanto la filosofía y la polis son como que valoran mucho la autonomía. Lo voy a leer y después lo resumimos. Sigo ahí. Por esta razón, tanto la polis como la filosofía son muy recelosas de la autonomía y la valoran por sobre todas las cosas. De manera tal que toda actividad que no sea autónoma, que sea una actividad dependiente, subordinada, es algo despreciable. Si alguien realiza alguna cosa que sirve para tal otra, lo que tiene valor es esa otra cosa para la cual se está haciendo la actividad, no la actividad misma. Entonces, una actividad que está en función de otra cosa, una actividad que sirve para, por definición, no es valiosa en sí misma porque no es autónoma. No vale por sí misma, vale hacia la otra a la que se dirige y de la cual depende. Entonces, acá hay dos cosas de autonomía. Por un lado, autonomía de la polis y por otro lado, autonomía de las personas, de los ciudadanos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Bien. Bueno, como se quedó la imagen frisada, bueno. Entonces, la polis es autónoma, al igual que la filosofía, porque no depende de nada externo a ella, ¿no? No es que estas polis tienen que obedecer un mandato de un gobierno central, o que la polis, o que la filosofía tiene que regirse según algo externo. En eso, dice, son muy recelosas de la autonomía, porque eso les muestra que valen por sí mismas. Esto ahora lo aclaro un poquito más, pero veamos también que los ciudadanos son autónomos, ¿no? Porque fíjense lo que decía antes de organizaciones anteriores. En organizaciones anteriores es el rey el que imponía la ley a los demás. Entonces, los ciudadanos no eran libres porque tenían que obedecer la ley que pone otro, que sería el rey. Pero en la policía serían autónomos, porque esa ley que con las que se están manejando es una ley que pusieron ellos mismos, porque ellos participaron en la asamblea que decidió esa ley. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, se entiende bien la idea. Bien, Sí, se entiende. vamos una cosa más para hablar un poco de esta autonomía de la filosofía y de la polis, a poner como un ejemplo en la que una práctica pierde la autonomía. Un ejemplo inventado, pero que sucede. Imagínense que hay un gabinete científico en una universidad, ¿no? Pongamos, por ejemplo, no sé, un gabinete de medicina, ¿no? O de biología. Y entonces la universidad, o digamos, por ejemplo, el CONICET, les dice, bueno, van a tener financiación si investigan digamos, si su investigación va dirigida a hacer un medicamento que pueda ser redituable económicamente, ¿no? Su venta. ¿Qué pasa en esa situación? Ese gabinete de científicos perdió la autonomía, porque lo que van a investigar no tiene que ver con algo que parte de un interés de ellos, sino que lo que van a investigar está ya recortado, señalado por algo externo, que en este sentido sería el mercado, ¿no? De que generen un medicamento que pueda ser vendible en el mercado. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, sí. Bien. Eso es como para ver qué sería perder la autonomía, ¿no? Ahí ya uno no decide todo, sino, por ejemplo, su tema de investigación ya está premarcado, digamos, por algo externo, que en este sentido sería lo económico.
Bien, y la otra palabrita que les quería señalar es la del párrafo siguiente. Leo 3 renglones hasta la parte que aparece. Estos rasgos que se han señalado como característicos de las polis griegas se han obtenido destacando las semejanzas y prescindiendo de las diferencias históricas concretas, es decir, por abstracción. Por abstracción. Esta es la palabra que ven ahí también que está en cursiva, que va a salir en distintos momentos y está bueno ir familiarizándose. ¿Qué quiere decir? Ya lo vamos a ver incluso en el apartado que viene. ¿Se entiende lo que dice por abstracción? Es como que voy a lo importante. Para hablar de la polis voy a lo importante. Lo importante en este caso, ¿qué es? Que los ciudadanos, los que son considerados ciudadanos, se reúnen en una asamblea y a partir de un debate establecen las leyes y las soluciones a los problemas de la comunidad. Entonces, ¿qué quiere decir que hago abstracción para definir las polis? Que separo lo que no es importante para el tema, digamos. Por ejemplo, separo si los ciudadanos votaban, no sé, aplaudiendo o levantando la mano. Dejo de lado si se reunían los sábados o los domingos. Dejo de lado si se reunían una vez por semana o una vez cada 15 días. ¿Se entiende? Abstracción tiene que ver con separar algo. En este caso estoy separando esas cosas que no son importantes y que cambian en distintos momentos o en distintas polis. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bueno, bien. Bueno, chiquis, terminamos apartado 6. Vamos bien, ¿no? Entonces, vamos al Bueno. 7. Sí. Bueno, dale. Bien, para ir al 7, ¿se acuerdan que cuando estuvimos en el apartado 5, habíamos saltado los dos primeros parrafitos? Y yo les dije, a esto vamos a volver después. ¿Se acuerdan? No Sí. sé si se acuerdan. Vamos a los dos primeros parrafitos del 5 que nos Dale. meten, digamos, en el tema del 7. Leo ahí al principio. Cuando preguntamos qué es la filosofía, aquello por lo que preguntamos la filosofía procede de Grecia. Pero también el modo como preguntamos tiene la misma procedencia. Hacer preguntas como ¿qué es esto? Es algo que inventaron los antiguos griegos. Pero es necesario precisar un poco más este tipo de preguntas, puesto que tiene muchos significados. Podemos preguntar ¿qué es eso allá a lo lejos? Recibimos la respuesta, por ejemplo, eso es un árbol. La respuesta consiste en que damos su nombre a una cosa que no reconocemos bien. Sin embargo, podemos seguir preguntando, ¿qué es eso que llamamos árbol? Con la pregunta formulada ahora llegamos a la proximidad del que es griego. Es aquella forma de preguntar que desarrollaron Sócrates, Platón y Aristóteles. Preguntan, por ejemplo, ¿qué es lo bello? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es el movimiento? Cuando, según el modo de preguntar de la filosofía que procede de los griegos, preguntamos ¿qué es esto?, no pedimos que nos instruya sobre el nombre de esa cosa, sino que queremos saber cuál es su ser, en qué consiste su esencia. ¿Están entonces con esta reflexión sobre la pregunta ¿qué es? Sí, tiene que ver con lo que dijo, con lo que repitió, la esencia, más que con el Sí, concepto. bien. La esencia del concepto Digamos van con el por el... espíritu de lo que es. ¿Qué? Digamos que con el espíritu de lo que es la cosa. Ok, sí, pero ahora vos ahí como que pusiste esencia y concepto, pero después ahora vamos a ver que están juntos. No sé si los pusiste o me pareció. Bueno, entonces, ahí
lo que marca es como una especie de diferencia entre la pregunta ¿qué es?, ¿no? Cuando preguntamos ¿qué es esto?, cuando es algo que no reconocemos bien y con el nombre de esa cosa ya se nos responde, o cuando nos preguntamos qué es esa cosa, ¿no? ¿Qué es un árbol? ¿Qué es el conocimiento? ¿Sí? Entonces, eso nos lleva directamente al tema del apartado 7. ¿Qué dice el apartado 7? ¿Están ahí? Va a hablar Sí, en el primer párrafo. Bien, va a hablar en el primer párrafo de lo que significa que algunas palabras son equívocas. Dice que el lenguaje tiene un problema, que es que algunas palabras se usan con distintos significados y eso produce equívocos, confusiones. Les voy a leer el primer párrafo, así estamos bien en tema. Pregunta y diálogo, ¿no? El 7. Un segundo rasgo que es necesario destacar es la importancia de la palabra y del diálogo como medio de resolución de conflictos. En la vida ordinaria, las discusiones sobre los temas comunes, por ejemplo, política, fútbol, suelen terminar en insultos, enemistades, golpes, dejando la sensación de que se ha perdido el tiempo porque no se han logrado conciliar las distintas perspectivas. En la mayor parte de los casos, este resultado insatisfactorio se debe a que los interlocutores no parecen entenderse o no escucharse como si no hablasen el mismo idioma. Esto se debe a que las palabras que se utilizan tienen distintas acepciones, distintos significados. Se utilizan las mismas palabras, pero al utilizarlas con distintos significados, se producen equívocos y desacuerdos, como si se hablase con palabras distintas. Entonces, cuando una palabra tiene distintos significados, se dice que es equívoca, ¿sí? Imagínense, yo le pongo un ejemplo así medio burdo, como dos personas que están discutiendo y una le dice, pero ¿cómo me vas a decir que yo no soy tu amigo? Pero por supuesto que yo soy tu amigo, de hace mucho tiempo, que somos amigos. Y el otro dice, no, yo no creo que vos realmente seas mi amigo, nosotros no somos amigos, ¿no? ¿Qué pasa con esa discusión? Como dice acá el texto. Probablemente para uno de ellos amistad significa una cosa y para otro amistad significa otra cosa. Entonces tal vez esa discusión se podría determinar con la pregunta ¿qué es ser amigo? ¿Qué es la amistad? ¿No? Entonces una vez que se defina eso, por ahí la discusión se puede saldar, se puede resolver. ¿Entienden lo que digo? Por ahí amistad Sí, está bueno es el un ejemplo. término aquí. Está bueno el ejemplo, bien. Entonces, fíjense el siguiente párrafo cuando dice los griegos se dieron cuenta de esta dificultad. Esta dificultad tiene que ver con que los términos del lenguaje son equívocos. Leo ahí. Los griegos se dieron cuenta de esta dificultad inherente al lenguaje y también plantearon una solución a este problema. La solución consistió en la invención de un tipo de preguntas que tenían una misma estructura. ¿Qué es esto? Esta pregunta permite eliminar el equívoco de una palabra porque exige una definición. La definición consiste en la determinación del significado del término que se está utilizando. Definirlo es ponerle fin a la discusión acerca de cuáles son las características que hacen al significado de un término. En lugar que uno le asigne determinadas características y otro le asigne otras características, la definición pone fin a la ambigüedad delimitando los rasgos, definiendo el término. La definición es siempre la respuesta a la pregunta ¿qué es esto? ¿Sí? Leo un poquito el siguiente párrafo. La definición da por resultado un concepto. El concepto es un término que se ha definido, que se ha delimitado en su significado. Este invento de los conceptos y de la definición suele atribuirse a Sócrates, un filósofo ateniense que vivió a fines del siglo V a.C. Sócrates le dedicó gran parte de su vida a la molesta actividad de andar preguntando a los otros qué es esto. ¿Están ahí, no? ¿Me siguieron? Sí.
Bien, entonces, Sí, profe. bien, acá nos metemos con nuestro gran tema de hoy, que es Sócrates. Por lo menos nuestro primer gran tema, que es Sócrates. Yo entiendo que la mayoría ya leyó el texto A, ¿no? ¿Es así? Sí. Bueno, Sí, yo leí. bueno. Voy primero a contar un poco la historia y después en todo caso vemos si les doy unos minutos para repasar el texto o qué hacemos. Pero bueno, arranquemos primero contando la historia de este personaje Sócrates, ¿no? Como habrán leído los que leyeron el texto, una historia que dentro de la cultura griega tenían una costumbre que era consultarle algunas cosas al oráculo, ¿no? El oráculo tenía que ver con una adivina que estaba dentro de un templo. Y cuando los griegos iban a preguntarle cosas, se supone que esa adivina contestaba con la respuesta de los dioses, ¿no? Entonces, cuenta la historia que una vez un ateniense, Querofonte, va a preguntarle al oráculo si en Atenas hay alguien más sabio que Sócrates, ¿sí? Y el oráculo le dice que no. Entonces, ahí llega después, de a poco, la noticia a Atenas que los dioses decían que Sócrates era el más sabio. ¿Qué pasa cuando Sócrates se entera de esto? Sócrates dice, no, no puede ser. ¿Cómo yo el más sabio? Yo pienso que en Atenas hay muchísima gente más sabia y que yo realmente no soy sabio, es más, yo no sé nada, no tengo gran conocimiento de nada, ¿no? Bueno, Sí. resulta que entonces Sócrates se queda estupefacto y se queda pensando, ¿qué es esto de que dicen los dioses que soy el más sabio? Pero los dioses no mienten. Esta frase debe tener un significado que yo no entiendo, ¿no? Dice, bueno, voy a tratar de averiguar qué significa esto de que soy el más sabio. Siento que los dioses me han dado como una misión de entender por qué esta frase es cierta, ¿no? ¿En qué sentido se puede decir que esta frase es cierta? ¿Qué se le ocurre entonces? Se le ocurre ir a hablar con las personas que él consideraba más sabias, ¿sí? Entonces va con distintas personas prestigiosas de Atenas y a cada cual va a preguntarle, digamos, por su tema de especialidad. A los artistas le pregunta por la belleza, a los políticos por la justicia, a los soldados por la valentía, ¿no? Y vamos a ver un poco cómo son estos diálogos. Algo que no está en el texto, pero que me parece que está bueno para entender bien qué hacía Sócrates y cómo era estas conversaciones. ¿Ustedes siguen viendo el pizarrón? Si yo anoto acá. Yo Sí, no sí, lo lo veo. veo. Sí, Veo profe. todo negro. Sí, yo lo veo. Ah, qué raro que algunos lo ven y otros no. Bueno, voy a hacer, igual para la que no ve, voy diciendo lo que escribo, ¿sí? Escribí hasta ahora Laques. Laques, no sé si saben, pero bueno, Sócrates no escribió nada, no dejó ningún texto escrito, pero su discípulo Platón escribió muchas cosas referidas a Sócrates. Algunas referidas a Sócrates y otras referidas a sus propias teorías, ¿no? De Platón, pero muchas de las primeras que escribió son contando lo que hacía Sócrates, ¿no? Como una es, por ejemplo, el texto A. Y otra es este texto en el que yo les voy a contar, ¿no? Es un texto que también es un diálogo que se llama Laques, porque muchas veces los nombres que le ponía Platón a estos diálogos eran el nombre de la persona con la que Sócrates hablaba, ¿sí?
Laques es un militar muy, muy reconocido en ese momento en Atenas. Y entonces Sócrates va con este Laques a preguntarle por la valentía, ¿no? Entonces, lo que anoto acá para los que no ven, Sócrates le pregunta a Laques qué es la valentía. Yo te lo resumo así, yendo a lo importante, ¿no? Pero los diálogos de Platón son como, a mi gusto, bastante divertidos, ¿no? Porque son como siempre un encuentro callejero, o un encuentro en una casa, y entonces es como una cosa casual de conversación, pero tienen como ese lenguaje de la época como muy, muy florido, muy rebuscado, ¿no? Entonces le dice Sócrates a Laques, oh Laques, buenos días, qué suerte que he tenido encontrarte hoy, pues he estado pensando en algo que seguro tú conoces muy bien. Entonces le dice, he estado pensando en la valentía y me he estado preguntando. Hola. Hola, se le cortó a ella otra vez. Hola, sí, se Me cortó, habían chicos, sacado de acá. otra vez. Yo pensaba que se había cortado toda la página directamente, que se había tildado toda la página. Ahí está. Bueno, no sé en qué momento se me desconectó, porque estaba hablando del diálogo y en un momento me di cuenta que estaba hablando sola. ¿Hasta qué parte llegué? ¿Me Yo me escuchan? quedé en la parte. Sí. Cuando Sócrates hablaba sobre la valentía, le preguntaba a los soldados sobre la política. Yo me quedé ahí, no sé el resto. Bien. Sí, sí, yo también en la valentía. Bueno, a ver si se ve el pizarrón. No, no me está dejando mucho compartir. ¿Ahí se ve? Ahí se ve, Sí, 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 ahora se yo lo ve. veo. sí, sí, sí.
Bien, entonces, estamos en que Sócrates se encuentra con este militar y le pregunta qué es la valentía, ¿no? Como dice el manual, siempre le pregunta a las personas por su tema, digamos, de especialidad, ¿no? Como era un militar muy famoso, bueno, en el diálogo siempre se lo muestra primero al entrevistado como alguien bastante soberbio. Dice, ay, sí, Sócrates, no te preocupes, yo te voy a decir, sí, claro, yo sé mucho de este tema, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué hace entonces? Laques le da una definición de valentía, ¿no? Y le dice en este caso, valentía es permanecer en el puesto de batalla, no retroceder. Retroceder ante el enemigo, ¿no? ¿Qué pasa en los diálogos en general? Sócrates primero le festeja, ¿no? Le dice, ah, muy bien, Laques, muchas gracias, no sé qué. ¿Y qué pasa? Enseguida, Sócrates se le muestra al entrevistado que esa definición no es buena. Entonces, en este caso, por ejemplo, le dicen, pero Laques, ¿qué pasa con estos, guerreros como tan famosos, los soplitas, ¿no? Como de otro pueblo, que en realidad es conocido que siempre retroceden para que el enemigo avance, pero en realidad es una emboscada y después contraatacan. Y se conoce seguro esos guerreros, sí, por supuesto, qué sé yo. Y dice, pero esos guerreros no son valientes. Dice, sí, claro, son valientes. Ah, pero vos dijiste que la valentía era no retroceder y ahora me estás diciendo que estos guerreros retroceden y igual son valientes. ¿Se ve cómo la refuta la definición? ¿Se entiende la Sí. objeción? Bien. ¿Sí, Rocío? Lo que Bueno. quiere hacer ahí en ese sentido es buscar la esencia de lo que es la valentía, Exacto, exacto. Es lo que habíamos no lo que la visto antes, valentía ¿no? significa para el soldado. Claro, o sea, está diciendo, bueno, pues lo que vos decís, ¿cuál es la esencia de la valentía? Cuando busco la definición, cuando la definición es correcta, me tiene que mostrar la esencia de algo. No me podés decir que la esencia es no retroceder y acá te muestro que hay unos que retroceden y son valientes. Entonces no me mostraste bien la esencia. Entonces lo que hace Laques es, bueno, acá no voy a poner todo, ¿no? Pero pongo la palabra que usamos en filosofía, refutación, ¿no? Mostrarle que eso es falso. A ver, sala de espera. Sí. Siguen viendo, ¿no? La pizarrón. Entonces Laques le dice, ahí Sí, sí. también, ahí Sócrates le dice, mira, Laques, en realidad no quiero que me hables solo de la valentía del campo de batalla, de los guerreros, porque nosotros decimos que las personas en su vida son valientes en algunas circunstancias. Entonces quiero que me expliques de qué estamos hablando también cuando incluimos eso, ¿no? Cuando decimos de una persona valiente en su vida, no solo en el ámbito militar, ¿no? Bueno, entonces ahí Laques le dice, valentía es una persistencia del ánimo. Eso es lo que le parece a Laques la definición de valentía, ¿no? Para incluir a los casos de la vida, etc. ¿Me escuchan? Sí, Sí, se profe, te escucha. escucha. Parece una Se cosa corta rara en mucho. Teams. Bueno, entonces ahí Sócrates le dice, ah, muy bien, excelente, no sé qué, y enseguida le encuentra una objeción a eso. En este caso le dice, bueno, pero siempre se dice que la valentía es una virtud, que ser valiente es bueno, etcétera. Dice, y puede pasar que unas personas tienen persistencia en el ánimo
de algo malo. No sería entonces algo virtuoso, sería un vicio. Y ahí dice Sócrates, por ejemplo, el caso de un alcohólico. Dice, un alcohólico tiene una persistencia del ánimo, porque su ánimo persiste en tomar alcohol y buscar eso. Dice, y no podemos decir que una persona alcohólica es valiente por ser alcohólica, ¿no? Al contrario, no puede resistirse a eso, a su adicción, etcétera, ¿no? Entonces, Laques le dice, bueno, sí, es verdad. Y entonces ahí dice, bueno, pero reformulemos así, ¿no? Entonces dice, valentía es persistencia del ánimo acompañada de sensatez. ¿No? ¿Cómo? ¿Qué es lo que le quiere decir a Sócrates? Eliminar esa posibilidad del alcohólico, ¿no? De persistir con el ánimo en algo malo. ¿Qué hace Sócrates? Primero, por supuesto, lo felicita y después encuentra una objeción. Dice, pero pensemos el caso de un médico. Dice, ¿qué pasa con un médico que persiste, tiene una persistencia del ánimo cuando le da una indicación a un paciente y está acompañada de sensatez porque el médico conoce del tema? Les pongo como un ejemplo actual que sería, por ejemplo, un médico que está atendiendo a una persona celíaca, ¿no? Entonces persiste en indicarle que no consuma alimentos con gluten, con sensatez, porque le explica cómo funciona el sistema digestivo, etcétera, etcétera, ¿no? Su particularidad que le hace esta intolerancia al gluten. Bueno, ¿qué pasa? Le dice Sócrates, ¿podríamos decir que este médico es valiente? No está haciendo nada especial, ¿no? Por lo que diríamos que es valiente. ¿Se ve la objeción? Sí, que no aplicaría para determinados casos. Exacto, Lalu le está mostrando un caso en el que está respondiendo a esto de persistencia del ánimo acompañada de sensatez, pero no está respondiendo a valentía, o sea que esa definición no está bien. Ahora en un paréntesis, vamos a ver qué sería lo que Sócrates quería, ¿no? Pero acá lo que estamos mostrando es cómo hablaba Sócrates con los entrevistados. Y lo que estamos viendo es por qué, digamos, los entrevistados, bueno, finalmente, ¿qué se ve? Que decían que sabían algo que al final no sabían. Porque decía que sabía qué es la valentía y cuando quiere dar una definición, ninguna es aceptable, irrefutable, ¿no? Todas tienen fallas. Entonces así eran estas conversaciones de Sócrates, ¿no? Que, desgraciadamente, por esta cuestión medio soberbia de las personas, le fueron trayendo problemas a Sócrates, ¿no? Laques se siente como que quedó en ridículo, como que quedó desprestigiado, y le agarra bronca a Sócrates. En lugar de por ahí decirle, ay, Sócrates, bueno, me dejaste pensando, no se lo toma bien, ¿no? Bueno, vamos a hacer como un pequeño paréntesis. ¿Qué pasa con este tipo de diálogos? No llegan a una resolución, ¿no? Porque, bueno, no es fácil. Pero veamos como un pequeño ejemplo, como de un manual. No es un ejemplo verdadero de Sócrates, ¿no? Pero sería el mismo estilo, sí llegando a una definición. Imagínense que Sócrates pregunta qué es un cuadrado y un alumno dice es una figura de 4 ángulos iguales. ¿Les parece que es buena esta definición del alumno? No, No, ¿por qué? es muy amplia. Es muy amplia, muy bien. ¿Por qué? Porque podemos encontrar una figura de 4 ángulos iguales que sea un rectángulo, ¿no?
Entonces, no está buena la definición, porque la definición me pide solo cuadrado. Entonces, ahí si Sócrates le dibuja un rectángulo, ya ve que la definición está refutada, ¿no? Sócrates le diría, no, eso incluye al rectángulo. Entonces, el alumno puede decir, es una figura de 4 lados iguales. Y bueno, ¿qué nos pasa con esta definición? Tampoco es buena porque incluye el rombo, ¿no? Imagínense un rombo que tiene 4 lados iguales. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, se ve, No, profe. eso incluye el rombo. Y ahí el alumno puede decir, es una figura de 4 lados y 4 ángulos iguales. Y ahí, por fin, finalmente, tenemos una definición irrefutable. El cuadrado es una figura de 4 lados y 4 ángulos iguales. Cuando llegamos a esa definición, como habíamos dicho antes, tenemos el concepto de cuadrado. No hay nada que responda a eso y no sea un cuadrado, ¿no? Ninguna figura que responda a esa descripción. Sería eliminar el equívoco. Exacto, sería eliminar el equívoco. Sería tener una definición irrefutable. Sería conocer lo que es un cuadrado. Sería tener el concepto cuadrado. ¿Sí? Todo eso. Eso es a lo que quería llegar Sócrates. Eso es lo que él piensa el conocimiento, ¿no? Por eso, lo que les decía, Sócrates le da como un camino, ¿no? Al conocimiento. Bueno, conocemos a través de conceptos, ¿no? Como cuando conozco un concepto o cuando puedo definirlo de manera irrefutable, ¿no? No se puede objetar nada. Bueno, pero en el tema de la valentía, en el tema de las cuestiones humanas, es mucho más complicado que en la matemática, ¿no? Pero bueno, volvamos al cuadernillo. Todo este paréntesis es como para que se entienda mejor lo que hacía Sócrates, lo que buscaba Sócrates, lo que le pasaba a Sócrates y a los interrogados, ¿no? Que finalmente quedaban como afectados, sentían que los habían puesto en ridículo y le terminaban tomando bronca a Sócrates, ¿no? ¿Qué se acuerdan del texto? Cuéntenme. El texto ya da por supuesta esta primera parte, donde Sócrates hace estas preguntas, los interrogados le agarran bronca y lo llevan a juicio, ¿no? Lo llevan a juicio, dicen que de esta manera corrompe a la juventud y Sócrates en el juicio va a defenderse, ¿no? Eso es lo que leyeron. Platón escribe cómo Sócrates se defiende en ese juicio. ¿Qué dice? Cuéntenme qué dice el texto. Lo que yo entendí del Sí, texto es que Dale, Lalu, dale. da a entender que él es el más sabio, por así decirlo, porque muestra a lo demás y él es el mismo que no es sabio. Que él es el más sabio porque ¿qué? Porque acepta que no lo es. Y eso también lo quiere hacer demostrar a los demás. Exacto. Él es más sabio porque se da cuenta de que no es sabio, porque es consciente de su ignorancia. Y quiere que los demás también se den cuenta que no saben lo que piensan saber, ¿no? ¿Lo leyeron todos? ¿Están ubicados en qué es lo que estamos hablando? Sí, sí. Bien, entonces, es importante que tengan en cuenta ese texto y acordarse, ¿no? Un poco lo que hace Sócrates. Ir
Sócrates cuenta, ¿no? En ese texto cuenta. Mi amigo Querofonte era el oráculo. El oráculo le dijo que soy el más sabio. Yo no podía creer cómo los dioses decían esto. Y se me ocurrió ir a averiguar cuál era el sentido de esa frase hablando con los que yo creía más sabios, ¿no? Entonces pasa eso, que él al principio pensaba que había mucha gente sabia en Atenas, ¿no? Y así fue a hablar con poetas, políticos, militares, artesanos. Y cuando terminaba de hablar con cada uno de ellos, se daba cuenta de que en realidad esas personas no sabían lo que creían saber, ¿no? Fíjense entonces que hay algunas partes que dice, me alejé de este hombre pensando, ninguno de los dos sabe nada valioso, pero yo sé que no sé. En cambio, él no sabe, pero cree que sabe, ¿no? Ahí está un poco la clave. Yo soy más sabio porque yo soy consciente de mi ignorancia. Yo no estoy en un error. En cambio, el otro sí está en el error, porque piensa que sabe cuando en realidad no sabe. Laques estaba en un error. Pensaba que sabía que era la valentía, pero en realidad no lo sabía. En cambio, Sócrates era consciente de que no sabía sobre ese tema. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, se entiende. Bien, perfecto. Bueno, entonces volveríamos al apartado, ¿no? Si hay alguien que no leyó el texto, después lo lee. Ahí habíamos hecho como un paréntesis, ¿no? Para hablar del texto A, que todo el texto A tiene que ver con el apartado 7, ¿no? Porque en el apartado 7 lo que se está viendo es la figura de Sócrates. ¿Estamos? Volvemos al Bueno, apartado dale. 7. Fíjense en qué párrafo me quedé. Me quedé en ese párrafo que empieza la definición. Estaba a mitad de párrafo, voy a leer un poquito más ahí. Sobre todo preguntaba, ¿sí? Ese párrafo está en el quinto renglón. Sobre todo preguntaba a la gente que se suponía que sabía sobre esas cosas o sobre esos temas. Lo que hacía era preguntar al que era entendido en alguna cosa, preguntarle sobre eso en lo que era entendido. Por ejemplo, a un juez le preguntaba qué es la justicia, a un político qué es el gobierno, qué es el poder, a un soldado qué es el valor, en qué consiste la valentía. A los que se suponía que conocían algo, les preguntaba en busca de las respuestas a esas preguntas. A veces, como el equívoco del lenguaje está presente en todas las actividades, esta persona, que se suponía que sabía más sobre algún tema o alguna actividad, incurrían en contradicciones. Definían los términos de una manera y después en el curso posterior del diálogo los definían de otra, ¿no? Ahí la que definió y que le mostró hay alguien con el micrófono prendido. Ahí está, ya no hay ruido. Entonces, Sócrates le mostraba que ninguna de esas definiciones era irrefutable, era aceptable. Todas tenían objeciones. Bien, lo que dice el párrafo siguiente es esto que les contaba. Los atenienses no se lo tomaron bien, todas estas interrogatorios de Sócrates, sintieron que los dejaban ridículo y lo llevaron a juicio, ¿no? En el juicio, los amigos de Sócrates le decían, no vayas vos, contrata un orador, ¿no? Porque los oradores, digamos, saben convencer al jurado, pedir, lograr, digamos, que el jurado lo declare inocente a este acusado. Pero Sócrates dijo, no,
Si yo puedo hablar por mí mismo, ¿cómo voy a contratar a alguien que hable por mí, no? Y cuando Sócrates iba a ir, le dijeron, bueno, vos tenés que decir que lamentas mucho esta situación, que no querías que se ofendieran tanto, que pedís perdón por lo que hiciste, ¿no? Para que el jurado te absuelva. ¿Qué dijo Sócrates? No, ¿cómo era pedir perdón? Si yo no hice nada malo, ¿no? Dice, para mí está bien lo que hice. Si había gente que estaba equivocada y yo le mostré que estaba equivocada, ¿no? Entonces, fue al juicio y dijo eso. Dijo que él pensaba que no había hecho nada malo, que esa gente debería estar agradecida con él, es lo que él de verdad pensaba, por haberle mostrado sus errores, ¿no? Y que la ciudad no tendría que estar acá tratándolo como un delincuente, sino que la ciudad debería estar agradecida por lo que él estaba haciendo. ¿Qué sucedió? No, el jurado no le gustó esta actitud, le pareció una actitud soberbia, antipática, y lo condenaron a muerte, ¿no? Así que bueno, así termina la historia del primer gran filósofo, condenado a muerte por hacer preguntas, ¿sí? Por eso lo que muestra este final del apartado es que, bueno, que quedó como una marca, ¿no? Para la filosofía, quedó como algo muy representativo esto de que la filosofía se basa en preguntas y que esas preguntas muchas veces resultan molestas, ¿no? Para la gente que vive, digamos, acostumbrada a determinada manera y que esas preguntas que llevan por ahí a replantear no le resulta cómodo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno. Sí, sí, sí. Bien. Vamos a la última partecita de este apartado, cuando habla de la ironía. Salteo de donde me quedé, salteo 2 párrafos, que es lo que les estuve contando, y vamos al otro. Sócrates decía, ¿encontraron? Sí, ya la encontré yo. Sócrates decía que necesitaba dialogar con los otros y hacerles preguntas porque no sabía. Insistía una y otra vez en que era la propia ignorancia la que lo había conducido a esa actividad molesta. Aconsejaba sobre todo a los que se consideran más sabios ponerse en el lugar del que no sabe. Se llama ironía aquella actitud que cuestiona las verdades más arraigadas desde el no saber, e irónico al que asume tales actitudes. Entonces, ironía socrática es esto como de ponerse en un lugar que no es que no es auténtico, ¿no? Vieron que irónico cuando, no sé, cuando está lloviendo y uno dice, está espectacular el día, ¿no? Como decir, no decir lo que uno piensa, sino lo contrario. Bueno, esta actitud de Sócrates de ponerse como en este lugar de ignorancia total era como un disimulo, ¿no? No es que no sabe nada del tema, sino que estuvo pensando y quiere ver que no se puede llegar a una respuesta, y esa es la verdadera posición de alguien que ya estuvo pensando en el tema y no que pregunta como es de la ingenuidad total, ¿no? Esa sería la ironía socrática. Disimula un poco que ya estuvo pensando sobre el tema y se pone como en esa situación que no es la auténtica, que sería como desde una ingenuidad absoluta sobre el tema. Sigo. La ironía socrática, esta actividad de hacer preguntas desde el lugar del no saber, ha quedado como un ejemplo y como un modelo para toda la filosofía posterior. Y desde entonces se considera a la filosofía como algo molesto, como una actividad que incomoda. El mismo Sócrates hablaba de esta incomodidad y se comparaba con un tábano que molesta al buey y no lo deja dormir. Así también Sócrates molestaba a la polis de Atenas para que no se durmiera, para que no aceptara su forma de vida sin evaluarla, sin cuestionarla. La filosofía es esta actividad que molesta a los ciudadanos de la polis y no los deja dormirse ni dejarse llevar por las costumbres, por los hábitos, por las creencias imperantes. Vuelve a preguntar cada vez.
vivimos de manera más justa que los otros. ¿Pero qué es la justicia? Somos más valerosos que aquellos a los que derrotamos en la batalla. ¿Pero qué es el valor? Volví a preguntar lo que se daba por obvio, lo que se daba por natural, por sabido, por conocido. Sócrates dedicó su vida a esta actividad de hacer preguntas, o por lo menos hacer cierto tipo de preguntas. Porque no todas las preguntas tienen el mismo efecto molesto. No todas las preguntas incomodan de esta manera. El tipo de preguntas que producen este efecto son, por ejemplo, ¿qué es esto? ¿O por qué es esto? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? El hacer este tipo de preguntas es una actividad a la que se ha llamado filosofía. Bueno, con esto desarrollamos Sócrates. ¿Alguna duda de este tema? No, profe, No, no, clarísimo. Bien. Bueno, toda esta parte de la filosofía como una actividad molesta se conecta con los últimos dos apartados de la 1, con el 9 y el 10, ¿sí? Con el autor que vemos ahí, que es el del texto B. Aunque el apartado 9 es como que se mete con otro tema, pero es como, de alguna manera, este tema que sale al final del 7, de la filosofía como molesta, y Sócrates como un representante de esto, va a desarrollarse un poquito más en el 9 y el 10, ¿ok? Bueno, me voy a traer un vaso de agua y seguimos con el 8, ¿sí? Ahí vengo. Y después cualquier cosa hacemos un recreito cortito antes del último tema que son el 9, el 10 y el texto B. Porque recuérdense que el texto B está relacionado con el apartado 9. Bueno, ahí vengo y seguimos. Che, me mintieron, me dijeron que iban a prender la cámara hoy. Sigo acá sola, ¿eh? Estoy una semana más para animarse. Bueno, ¿tan apartado 8? Distinción entre mitos y logos. sí. El saber Sí, de los sí. sofos y la... Sí, profe. Bien. Saber de los sofos y la filosofía. Este apartado, acuérdense un poco lo que les dije antes, ¿no? Que la unidad 1 lo que hace es caracterizar a la filosofía de distintas maneras, ¿no? Entonces, lo que hace el apartado 8 es caracterizar al filósofo y a la filosofía oponiéndola al filósofo con, como dice el título, el saber del sofos. El sofos es como el sabio antes de que surja esta figura el filósofo, ¿no? Entonces hay que contraponer un poco esta figura del filósofo que surge en este momento con Sócrates y con Platón, de la figura del sofos, que es este sabio, que ¿qué tipo de sabiduría tiene este sabio? Es una sabiduría que tiene que es como algo que es un don divino, ¿sí? Como que los dioses le otorgaron un don para conocer los mitos. Entonces, fíjense que está ahí también distinción entre logos y mitos en el título. De eso va a hablar este apartado. Como antes de que surja el filósofo, se consideraba sabio a esta persona que por un don divino tenía determinado saber sobre los mitos. Ahora vamos a ver qué son los mitos, ¿no?
Frente a esta figura del sabio, Sofos, que tiene el saber sobre los mitos y que es un saber que obtiene por don divino, está la figura del filósofo, que tiene otro tipo de saber, que es el que está en el título, el logos, y que es un saber al que llega por esfuerzo propio, no que es un saber que le dieron los dioses como un don divino. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Ahora lo leemos y va a quedar más claro. Leo y después hacemos como un cuadrito también. Tendríamos que saber, saltear la primera parte que habla de sofistas, que me parece que los va a confundir porque algunos ven sofistas en el secundario y no tiene tanto que ver. Arranco en el cuarto renglón. Antes de los sofistas se hablaba del sofos, del sabio. El sofos es el sabio en el ámbito mítico religioso. Alguien que tiene un saber que no es propiamente humano sino divino. Según el significado que tenía en tiempos de Platón, el sofos tenía un saber que le era inspirado por los dioses. Los poetas son sofos en este sentido, pues lo que dice el poeta no se basa en su propio saber, sino que les es inspirado en lo que le sopla el Dios. El poeta dice lo que el Dios le manda decir. En este sentido, la sabiduría de los poetas es tomada como una sabiduría divina. Acá un paréntesis, si se acuerdan del texto A que leyeron, cuando Sócrates va con los poetas, les dice, quiero saber por qué escribieron estos poemas, quiero saber qué el significado, algo así. Y Sócrates cuenta, cualquiera de los que leyeron esos poemas sabrían mejor explicar el poema que el mismo poeta, ¿no? Es lo que tiene que ver con esto. El poeta, en la cultura griega, escribe como con un rapto de inspiración que en realidad es como este dictado de los dioses, ¿no? De las poesías. Pero bueno, eso por si les había llamado la atención esa parte del texto, está un poco conectado, está hablando de lo mismo, ¿no? Que el poeta tiene este don divino para escribir estas poesías. Y acá está diciendo, bueno, el sofos tiene este mismo tipo de conocimiento, no propio, sino otorgado como un don divino. Sigo. El saber de los sofos, de los sabios, es anterior a la filosofía. Es un saber que podemos llamar mítico o mítico religioso. Mitos es un término griego que significa palabra, relato, cuento. Los mitos relatan el origen de la realidad o de alguna cosa de la realidad y siempre ese origen remite a un tiempo originario, a un tiempo primordial en el cual intervinieron los dioses. En el origen de todas las cosas hay siempre algún tipo de intervención divina. Bueno, este párrafo siguiente no importa tanto, lo salteo y voy al otro. El mito siempre tiene que ver con alguna intervención de los dioses que ha dado origen a alguna realidad. Por eso se trata de una explicación que podemos llamar genética, como algo se ha generado a partir de la intervención del dios. El mito no tenía para los griegos el significado que ha llegado a tener después del siglo XVIII, el de relato falso. Al contrario, mito es palabra verdadera. Es la palabra que dice cómo verdaderamente son las cosas y no cómo se nos aparecen. El mito relata cómo algo se ha generado y en ese sentido es la verdadera realidad. Dos cosas. Entonces, ahora vemos la definición, digamos, de mito, pero lo que dice acá es que no tiene ese sentido de relato falso como tienen nuestros días, ¿no? Cuando nosotros decimos, no, eso es un mito. ¿Qué estamos diciendo? No, eso es falso, ¿no? ¿Vamos? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, vamos entonces al pizarrón a ponerlo de mito. Borro todo esto borro todo.
y vamos a esta diferencia mitos-logos. Bien. Como está en el título, ¿no? Entonces, ¿qué dijo hasta ahora de mitos? Es palabra verdadera, pongo así. Y fíjense un poco lo que dice ahí cuando hizo esta primera definición. Los mitos relatan el origen de la realidad o de alguna cosa en la realidad. Relatan el origen de alguna cosa de la realidad, refiriéndose a una intervención divina. Fíjense lo que dije en el segundo párrafo que leí, en el último. Cuando dices una explicación genética. A ustedes en general les suena un poquito raro cuando dicen explicación genética. Pero, ¿qué significa genético? Que habla del origen, ¿no? Entonces, explicación genética es algo que habla del origen de la realidad, o el origen de alguna cosa de la realidad, justamente hablando de cómo eso se originó por algo que hizo un dios, ¿sí? Entonces, el mitos es el saber del sofos. ¿Estamos hasta acá? ¿Se ve el pizarrón? Sí. Bien. Ahora iríamos a la otra, ¿no? No, yo ahora no A lo lo- veo. ¿No? No. ¿Ustedes tienen grupo de WhatsApp entre ustedes? Sí, igual ahora estoy pidiendo que me pasen las capturas por ahí, así voy siguiendo la clase. Eso te iba a decir, perfecto. Bueno, sigo. Leo donde me quedé. Párrafo siguiente. También el término logos significa palabra y palabra verdadera. De logos, que suele traducirse por razón, deriva el término castellano lógica. Logos, al igual que mito, significa palabra, solo que es una palabra que tiene otra estructura, porque ya no remite a este origen divino, sino que se refiere al orden de las cosas, el orden de la realidad es de su fundamento. Bien, entonces, también es palabra verdadera. En eso se parecen. Pero habla la verdad de una cosa refiriéndose al orden de la realidad. O, como se habla del orden de una cosa, refiriéndose al lugar de esa cosa en el orden de la realidad. Entonces, ¿qué pasa con mitos y logos? En un sentido son similares y en otro sentido son diferentes. ¿En qué sentido son similares? En que los dos se pueden considerar una palabra verdadera. ¿Y en qué sentido son diferentes? En que uno habla de los orígenes de algo y otro de ese algo en el orden de la realidad. Y por otro lado, mitos es un saber divino y logos es un saber que adquiere el filósofo, digamos, por su investigación, por su propio esfuerzo. Yo les voy a dar como un ejemplo inventado para que se termine a entender mejor, ¿sí? Póngale si me estoy refiriendo al agua. ¿Cómo sería el saber del mitos? Sería, bueno, el rey de los mares en la cultura griega era Poseidón. No sé si lo escucharon. Entonces puede ser que el mito diga, un día a Poseidón le pasó esto y le pasó al otro y lloró por tan terrible tragedia y ahí se creó el agua y se crearon los mares, ¿no? En cambio, si voy al Logos, para hablarme del agua me va a hablar
bueno, el agua tiene estas posibles modos de aparición, digamos, en lo líquido, en lo sólido, en lo gaseoso, ¿no? Y se puede hablar de estas transformaciones, ¿no? De la evaporación, etcétera, condensación, etcétera. Y también el agua, en el orden de la realidad, es fundamental para los seres vivos porque están todos constituidos en gran porcentaje por agua, ¿no? ¿Qué dirían hoy ustedes? Es el enfoque científico, ¿no? Pero, ¿qué pasa en la antigua Grecia? No existe la ciencia como la conocemos hoy. Todo el saber es el saber de la filosofía. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bueno. Hasta ahí el apartado 8. Después, de donde me quedé, hay como 2 párrafos largos que los pueden leer, pero no son muy claros. Esos párrafos en realidad lo que más hacen en el cuadernillo es como ponernos en tema de cómo va a empezar la unidad 2. Así que después léanlos, pero no se compliquen, porque van a ver que son medio confusos. Solo que vean un poco por dónde va el tema, porque por ahí va a seguir después unidad 2, ¿sí? Apartado 9 y 10, que son los que nos faltan, como les digo, es un mismo tema. Es un mismo tema que está conectado con esto que había dicho cuando habló de Sócrates, ¿no? De la filosofía como una actividad molesta. Bien, para esto es muy importante que hayan leído el texto B. ¿Todos leyeron texto B? Díganme, pues si no, les doy 10 minutos y lo leen. O les doy 10 minutos y lo refrescan. ¿Les parece? Sí, Bueno, profe, porque yo no llegué a leerlo todo. Bueno, esperen. Antes de darles 10 minutos, quiero que vean bien desde dónde arrancamos. Fíjense, apartado 9, ¿para qué sirve la filosofía, no? Bueno, les digo un poquito en la introducción que no es tan importante y después vemos bien dónde se conecta con texto 9. ¿Qué dice al principio del apartado? Dice, bueno, que en general esta pregunta ¿para qué sirve la filosofía? No es muy bienvenida cuando se le hace a los filósofos. ¿Por qué dice eso? Porque muchas veces no refleja como un interés real por conocer sobre la filosofía, sino que es como una especie de burla. Ah, la filosofía no sirve para nada. Eso que estudiaste vos es una porquería, ¿no? Entonces dice, como que muchas veces los filósofos no les gusta esa pregunta porque no les parece que refleje un verdadero interés, sino como una especie de burla hacia ellos, ¿no? Bueno, ese es como un primer momento del apartado. Un segundo momento del apartado se refiere a Platón, que dice la filosofía no sirve para nada y eso está bien, porque eso es lo que le hace un pensamiento libre. Si tuviese que servir para algo, sería un pensamiento servil que no tiene autonomía, ¿no? Como habíamos visto hace un rato. Que sea un pensamiento autónomo tiene que ver con que no tenga que estar destinado a un fin, ¿no? Bueno, esas son como las primeras reflexiones, ¿no?, que hace el apartado. Y en este sentido, para mí está bueno porque, ¿se acuerdan como habíamos visto en el apartado 4? Ante una pregunta no se va directo a responderlo, sino se hace un análisis de la pregunta. Bueno, acá se hizo eso, ¿no? Se hizo un análisis de para qué sirve la filosofía y después se va a responder, ¿sí? Entonces, todo lo que les estoy diciendo son más o menos los primeros 4 párrafos. Fíjense cómo empieza el 5º párrafo. Ya se dijo que la filosofía tiene una función crítica y que no puede dejar de contrariar. ¿Encontraron eso? Sí. Bien. Subrayen función crítica, cortamos 15 minutos y leen texto B. Y 50, no cortamos, o sea, yo me silencio. No cortemos la reunión porque después me lío.
Me silencio, apago la cámara y volvemos a las 50. Lean bien el texto, fíjense si hay algo que no se entiende, ¿sí? Ese texto va a desarrollar esta idea de que la filosofía tiene una función crítica, ¿ok? ¿Estamos? Sí, profe, Sí, buenísimo. Fíjense que el título es criticar lo establecido. Bueno, lean 15 minutos y 50 volvemos. Corto acá cámara y micrófono.